Saludos, aquí en la segunda parte de la lección número 50 del curso de álgebra intermedia. En la primera parte terminamos estableciendo un problema que nos hablaba de un muchacho, problema de tipo de movimiento, ¿verdad? Que corría al campo a una rapidez de 8 km por hora y después los recogían en motora y regresaba al pueblo otra vez a una rapidez de 40 km por hora. El tiempo, bueno, pues el problema de hecho nos pide qué distancia caminó el muchacho corrió el muchacho hasta el campo antes de que la motora lo recogiera. Sin embargo, estamos representando no la distancia por una incógnita, sino el tiempo, porque los datos que nos da el problema nos habla del tiempo que él estuvo caminando, ¿verdad? Y que de hecho no habla del tiempo que él estuvo caminando, nos habla del tiempo que tardó finalmente en ir y regresar. Y decía que el muchacho en ir corriendo y regresar en motora fueron de 3 horas, así es que él estuvo caminando X tiempo a pie, corriendo, ¿verdad? Y el motor estuvo 3 menos X, el total del tiempo que tardó en ir y volver, menos el tiempo que estuvo corriendo, ¿verdad? Y claro, recordamos que si usted multiplica la rapidez por el tiempo, eso nos va a dar la distancia, así que el muchacho corrió 8 por X kilómetros y corrió y vino en motora una distancia de 40 por 3 menos X. Sin embargo, cuando hicimos el análisis de la situación, el muchacho parte de este pueblo, camina esa distancia, 8x, y regresa esa misma distancia representada por esta cantidad. O sea que a pesar de que son representaciones diferentes, fíjense que el mismo análisis visto en el diagrama, ¿verdad?, indica que la distancia que él corrió es la misma que recorrió en motora, ¿ok? Por eso es que la distancia corrida es igual a la distancia recorrida en motora. Así que nuestra ecuación va a ser que igualamos esa distancia, 8x tiene que ser igual a 40 menos 3x, y esa sería la ecuación, y ahí fue que terminamos, ¿verdad?, en la primera parte de esta lección. Y procedemos a resolverla. Fíjense que aquí habrá que aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda, y tendremos que 8x será igual a 40 por 3 es 120, y 40 por menos x es menos 40x. Como es lineal, claramente esta ecuación, la entre incógnita x tiene potencia 1 máximo. Transponemos este término que lo contiene al lado izquierdo para formar un solo término con la incógnita x, ¿verdad? Y al transponerlo pasa positivo y dejamos el 120 en el lado derecho. Y 8x más 40x es 48x igual a 120, y dividimos, aplicando la ley de división de las igualdades, ambos números por la misma cantidad, y la ley esa de la división de las igualdades nos asegura que los resultados seguirán siendo iguales. En el lado izquierdo, fíjese que el 48 se va, la cancela por el principio fundamental de fracción y nos queda la x solita. Y en el lado derecho tenemos 120 sobre 48. Fíjense que esa fracción se puede ir reduciendo, se reduce, porque primeramente yo noto que es divisible entre 2, porque este termina en 0 y este termina en 8, ¿verdad? Y entre 2 a 60 y entre 2 a 24. Y ahora esto vuelve a ser divisible entre 2, porque este termina en 0 y este termina en 4. Y si terminan así, son divisibles entre 2. En particular, 60 entre 2 da 30 y 24 entre 2 da a 12. Y 30 y 12 también vuelven a ser divisibles entre 2. Y 30 entre 2 es 15. Y 2 entre 2 es 6. Y ahora el 15 no es divisible entre 2, a pesar de que el 6 sí. Sin embargo, tanto el 15 como el 6 son divisibles entre 3. Pues lo dividimos. 15 entre 3 da 5 y 6 entre 3 da a 2. Y ya esto no cancela más. Así que fíjense que la x finalmente nos queda 5 medios. Que si usted cambia ese número mixto, ¿verdad?, a una fracción impropia, recuerda, dividiendo el 5 entre el 2, nos da que es 2,5. ¿Qué es 2,5? La x. Y la x que era el tiempo que el muchacho iba a correr hacia el campo, ¿verdad? Así que, aparentemente, la respuesta del problema es que el muchacho camina durante... No camina, él corrió, ¿verdad? Él corrió durante 2 horas y media. Que eso es lo que nos dice esa respuesta, ¿verdad? Pero como lo que yo pido no es cuánto tiempo estuvo corriendo, sino qué distancia corrió, para determinar la distancia, hacemos el cómputo. ¿Qué cómputo?
Pues aquel que nos decía, esa fórmula que hemos dicho que viene de la ciencia física, ¿verdad? Que la distancia es igual a la rapidez multiplicada por el tiempo. Así que será la distancia que él recorre será igual a la rapidez que él llevaba, que era 8 kilómetros por hora, por el tiempo, que son 2 horas y media, que lo voy a escribir como 5 medios, ¿verdad? En vez de 2 y medio, 5 medios. Y aquí notamos que, como el 8 está sobre 1, entre 2, cancela con el 8, aquí entre 2 a 1 y entre 2 a 4. Así que nos queda 4 por 5, 20 sobre 1, 20 kilómetros, ¿ok? Así que esa es la distancia que el muchacho corrió. Así que aparentemente esa es la respuesta del problema. El muchacho corrió 20 kilómetros, ¿ok? Y esa es de hecho la respuesta del problema. Claro, tenemos que verificar que se cumplen las condiciones del problema. Bueno, como yo aquí encontré, fíjese, que el tiempo que él corrió fue 2 horas y media, ¿verdad? ¿Qué tiempo él caminó en la motora? Recuerden, o más bien, vea, que si resolvemos la ecuación literal, esta de ciencia física y que hemos usado mucho en estos problemas de movimiento, D igual a V entre T para el tiempo, el tiempo nos da lo siguiente. Como yo dejo esta T sola aquí, pues dividimos a ambos lados entre V, ¿verdad? Aplicando la ley de división de las igualdades. Acá cancela la V y nos queda el tiempo solo, y acá nos da la distancia entre la rapidez V, ¿ok? Luego, el tiempo que el muchacho viajó en motora será, el tiempo será igual a en la distancia, que ya sabemos que la distancia que él corrió fueron 20 kilómetros, y esa misma distancia fue la que él recorrió en motora de regreso, ¿verdad? 20 kilómetros entre la rapidez, y la rapidez que venía en la motora, ¿verdad? Cuando viene en motora es 40. Y 20 entre 40, esto se reduce entre 20 a 1, entre 20 a 2, a un media hora. Luego, vea que el tiempo total de este viaje, el ir corriendo de la ciudad hasta el campo y regresar del campo a la ciudad en motora, será, bueno, pues, él estuvo caminando 2 horas y media. Y estuvo caminando en motora, recorriendo en motora, media hora. Y si usted suma 2 horas y media hora más, da 3 horas. El tiempo que dice el problema que tardó este viaje, ¿verdad? Dicho viaje. Así que ahí tenemos que verificar las condiciones que da el problema, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver un problema más todavía de movimiento. Vamos a borrar acá, después de copiar todo, y vamos a ver este segundo ejemplo adicional de esta lección, ¿ok? Dice así. Perdón, un tren de pasajeros, un tren de pasajeros. Un tren de pasajeros y uno de carga.
salen de la misma estación a la misma hora. El tren de pasajeros viaja a 60 kilómetros por hora y el de carga a 40 kilómetros por hora. ¿En cuántas horas? ¿Por cuánto tiempo? Más bien. Y claro, serán horas, ¿verdad? Ajá. Estarán a 300 millas, kilómetros, mejor dicho, de separación si parten en direcciones opuestas. ¿En cuánto tiempo estarán a 300 kilómetros de separación si parten en direcciones opuestas? ¿Ok? Bueno, fíjense nuevamente, ahora sí que nos están pidiendo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Así que, fíjense que en este caso, el tiempo es uno solo, porque las dos parten a la misma hora. Entonces, los dos trenes parten a la misma hora, en direcciones opuestas, uno hacia allá y uno hacia acá, ¿verdad? En direcciones opuestas. Bueno, y entonces el tiempo, vamos a llamarlo X, tiempo que ambos trenes están viajando hasta que se separan por 300 kilómetros. ¿Ok? Así que ahí tenemos una variable que tenemos que buscar cuánto es el tiempo que tardan en estar separados 300 kilómetros. Bueno, vamos a preparar una tabla, ¿verdad?, en donde organizamos los datos de este problema. Y recuerde que en estos problemas primeramente indicamos los objetos en que están en movimiento, ¿verdad? Luego la rapidez. Y luego si lo multiplicamos por el tiempo, eso nos da distancia que has recorrido, ¿verdad? Bien. Cada uno de esos objetos. En este problema los dos objetos son un tren de pasajeros y un tren de carga. ¿Okay? La rapidez de el de pasajeros a 60 kilómetros por hora y el de carga es a 40 kilómetros por hora. Ambos van a estar viajando por el mismo tiempo, ¿verdad? Y en cierto momento yo quiero ver cuánto es ese tiempo para que estén a 300 millas de separación, ¿verdad? Fíjense que la distancia del primero será 60 por X, ¿verdad? Y la distancia del segundo será 40 por X, ¿verdad? Esa es la distancia que ha recorrido el tren de pasajeros en una dirección y esta es la que ha recorrido el tren de carga en la otra dirección opuesta, ¿verdad? Así que la situación es la siguiente. Vamos a hacer el diagramita, punto de partida. Vamos a asumir que esta es la distancia, esta es la dirección que toma el tren de pasajeros. Y dice que la distancia que recorre son 60x, ¿verdad? Y esta es la distancia que recorre el tren de carga. Y dice que esa distancia es 40 por el tiempo que está viajando, ¿verdad? 40x. La cuestión es que yo quiero averiguar en qué momento estos trenes se localizan, se posicionan, de manera que la distancia de separación entre ambos es de 300 kilómetros. ¿Ok? Eso es lo que queremos ver, ¿ven?
Bueno, pues fíjense que este movimiento de esos trenes describe un segmento de línea, ¿verdad? Que termina en este momento, claro. Le puse ahí una flecha, ¿verdad? Porque el viaje seguirá en las dos direcciones, pero en ese momento termina, ¿verdad? Y entonces, si este segmento mide esto y este segmento mide esto por un principio de geometría, la suma de las medidas de los dos segmentos dará la medida del segmento completo, ¿verdad? Como la suma de los segmentos que componen un segmento, de los segmentos contiguos, ¿verdad? Uno al lado del otro, puede ser desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta acá, ¿no? Pero así contiguos, uno al lado del otro, ¿verdad? Segmentos que, vamos a decir, que solo tienen un punto en común. Da la medida del segmento total, la ecuación que representa esta situación es, pues si yo sumo esta distancia más esta distancia, me tiene que dar 300, ¿verdad? 40x más 60x, ponlo acá. Igual a 300. Pues si te suman 40 y 60, x son 100x. Igual a 300, y ahora para dividir, para cortar la x, dividimos de ambos lados de esa ecuación por 100, aplicando la ley de división de las igualdades, y aquí se nos cancela el 100, nos queda la x solita, y dice que eso es 3. ¿3 qué? 3 horas. Luego, ambos trenes están viajando durante 3 horas antes de estar separados por 300 kilómetros. ¿Okay? Y esa sería la respuesta del problema. Vamos a ver si se cumplen las condiciones. Observe que el tren de pasajeros habrá recorrido una distancia de, bueno, rapidez del tren del pasajero 60, por el tiempo 3, 180 kilómetros. El tren de carga habrá recorrido la rapidez del tren de carga es 40, por el tiempo que está viajando, que son 3 horas, 120 kilómetros, ¿verdad? Y que la suma de ambas distancias es, pues si yo sumo 180 kilómetros más 120 kilómetros, esto dará, vamos a ver, 0 y 0 es 0, 8 y 2 son 10, llevamos una y una son 2 y una son 3, 300 kilómetros, la distancia que indica el problema, que van a estar separados los trenes. ¿Bien? Así que sí, cumple con las condiciones del problema. Distancia que nos indica el problema, que dichos trenes van a estar separados. Bueno, pues con esto terminamos con esta discusión de este problema, que ya hasta verificamos que cumple con las condiciones del problema,
terminamos esta lección. Todavía nos falta ver un ejemplo adicional que lo discutiremos en la próxima lección. Hasta entonces.